Noticias, comentarios, entrevistas. De noche sin maquillaje. De noche sin maquillaje. Buenas noches a todos, bienvenidos a De Noche Sin Maquillaje. Soy Gabriela López Trejo, en esta ocasión transmitiendo el programa desde la sede estatal del PAN. Y le agradezco mucho la invitación a la diputada Silvia Garfias, a quien le pido, como una de las voces más aguerridas de este instituto político, que nos hable, porque no podía faltar, respecto a su punto de vista particular en razón del informe de gobierno en dos sentidos: el federal, que ya tiene más tiempo pasado, y el estatal, que bueno, pues entregó a destiempo, a deshoras, etcétera. Y para ello ya no le quito más el tiempo, le cedo las cámaras y los micrófonos. Muchas gracias, buenas noches y gracias por estar aquí, diputada Silvia Garfias. Gracias, Gaby, buenas noches nuevamente a quienes nos sintonizan a través de Noche Sin Maquillaje. Y pues sí, hay dos informes de gobierno o intentos de informe, porque el primero que vimos fue un resumen de las reformas estructurales que fueron producto del consenso de las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados Federales como precisamente en la Cámara de Senadores. Eso fue un logro en muchos aspectos del Partido Acción Nacional, de los diputados federales y de los senadores de Acción Nacional, que fijaron su postura. Y hablo concretamente de tres reformas. La primera, pues la electoral, que además se había promovido ya desde hace tiempo con muchísimas causas, por ejemplo ahora de nulidad, con avance en la forma de elegir a los candidatos, candidatas, a sus gobernantes. La segunda, en materia de telecomunicaciones y desde luego la energética, que además propuso Acción Nacional en su momento, cuando teníamos en vigor a quien yo todavía considero el presidente de la República, Felipe Calderón, porque además legitimó la figura presidencial, legitimó su esposa, Margarita Zavala, también la figura presidencial. Desafortunadamente, en estos dos últimos años nos han quedado mucho y nos debe mucho tanto el presidente en turno como su esposa, que pues no ha sabido legitimar ni la figura presidencial ni el papel de primera dama. Eso fue un resumen legislativo y además se convirtió en el coordinador general de la campaña del PRI al anunciar que termina Oportunidades y le cambia de nombre por Prospera, cuando es el mismo sentido y que además lo van a utilizar con un fin meramente electoral, donde además solicita para el próximo año 500,000 millones de pesos de deuda, donde pretende incluir 400,000 nuevas plazas para el gobierno de la República, que no es otra cosa más que operar desde el gobierno de la República y las delegaciones federales la campaña en favor del revolucionario institucional. Y el informe de gobierno de la actual administración, pues no hubo informe. Y no hubo informe porque a algún asesor se le olvidó decirle al titular del Ejecutivo que la reforma constitucional lo obligaba a presentarlo precisamente antes del 15 de octubre. No hubo una revisión a conciencia. Yo debo confesar que hice varias llamadas para saber cuándo nos entregarían el informe de gobierno. Me dijeron que no había prisa, me dijeron que no se tenía por qué entregar y yo les pedí que revisaran los transitorios de la reforma constitucional que aprobamos en el Congreso del Estado hace unos meses. Después se dieron cuenta que sí había obligación de entregarlo antes del 15 de octubre y ya no les dio tiempo de hacer pues el evento protocolario en donde además se ufanaban que venían muchos gobernadores y que venían senadores de renombre y que venía hasta el presidente de ese partido. Hoy lo cancelan, hoy nos dicen que lo van a hacer desde la calle, pero no hay mucho que informar porque el progreso no ha llegado para todos, porque no hay empleo, porque no hay poder adquisitivo, porque el problema de salud, de educación está vigente y porque la seguridad, desde luego, que es responsabilidad del mando único que impone y que impuso la administración estatal, pues tampoco tiene resuelto. Esperaremos que si esa es la tónica que ha asumido la actual administración estatal de decir que se acabaron esos actos protocolarios y que se va a informar a la gente, entonces deberemos esperar que no haya ni quinto ni sexto informe y ojalá que esté equivocada y así sea. Yo dudo mucho, yo creo que para el próximo año que se den cuenta que se tiene que entregar antes del 15 de octubre, que hay plazos perentorios ya con la reforma constitucional, entonces sí lo preverán. Y eso fue un problema tanto de la administración estatal como de los propios asesores de la fuerza mayoritaria, que además están instalados en áreas quirúrgicas y claves del Congreso del Estado, como es servicios parlamentarios, servicios administrativos, la propia Secretaría General, y bueno, todos estaban distraídos en pensar en algunas otras cosas, tal vez a buscar alguna posición o sus ondas o su probabilidad de participar en sus grupos políticos y no atendieron la labor para la cual están contratados: asesorar al mandatario en todos los temas, incluido el legislativo y el cumplimiento
crecimiento precisamente a raíz de la reforma, y desde luego en el Congreso del Estado, pues atender los asuntos del Congreso más que de una fuerza política. Bueno, pues eso es lo que hay que informar, que no hubo informe, que no hay nada por resaltar, que esas inversiones han sido con un alto costo para Aguascalientes en muchos otros aspectos, como el ambiental, como el de salud, como el propio aspecto que se tiene de cuidar la tierra, que las utilidades que genera la empresa niponesa no se quedan en Aguascalientes, se van a otro estado porque su registro federal de contribuyentes no está en la entidad, y bueno, pues que el beneficio y el progreso solamente ha sido para unos cuantos y no el progreso para todos como se anunció en campaña. Yo esperaba que incluso en la última gira presidencial pues ya se dieran nombres, números y fechas a concluir en el Hospital Hidalgo, como fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto, a trabajar sobre el centro de convenciones, que también fue una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto, que incluso la firmó ante notario, y pues parece que seguiremos esperando porque a 2 años no hay resultados en la administración priista. Muchas gracias, Gaby, buenas noches a De Noche Sin Maquillaje.